Bueno, entonces ya se quedó aquí corriendo la grabación. Y bueno, ya habíamos visto todos estos esquemas que se pueden utilizar para resolver un problema con este método de los volúmenes finitos. Y el día de hoy vamos a utilizar también dos esquemas que nos sirven para resolver estos problemas. Entonces, vamos a tratar nosotros el problema de convección y difusión, pero esta vez lo vamos a hacer en dos dimensiones. Entonces tengo que considerar lo siguiente. Para este ejemplo yo voy a tomar esta rejilla de color verde, es la rejilla original. Yo aquí estoy parado en un punto P y yo sé que los vecinos van a ser norte y sur en la parte vertical y van a ser este y oeste en la parte horizontal. Yo estoy definiendo un volumen de control entonces que esté rodeando este punto P y los límites, si recuerdan, están definidos con letras minúsculas. Entonces también tengo un límite norte, un límite sur, un límite este y oeste, que sería la W. La E corresponde al este y la W al oeste. El ancho de este dominio, de este volumen de control, el ancho de este volumen de control va de acuerdo también al ancho de la rejilla. Entonces, en la parte horizontal el ancho de este volumen de control sería delta X y en la parte vertical sería delta Y. Y de esta manera yo voy a empezar a discretizar. La primera parte de la discretización implica que yo tome toda esta ecuación que está por aquí arriba y que le aplique una doble integral. Esta vez lo que vamos a tener que hacer es primero aplicarle una integral con respecto a X, que sería esto que está aquí. Entonces, si estamos trabajando primero con respecto a X, la primera integral, la que está más adentro, tendría límites este y oeste, porque esos son los límites en la parte horizontal. Y después hay que aplicarle otra integral, pero ahora con respecto a Y, que sería esto que está por acá. Y los límites serían los límites norte y sur, por la misma razón, porque ahora estoy trabajando en la parte vertical. Entonces, al momento de que yo evalúo esta primera integral, lo que me va a quedar es únicamente este término que está aquí, U por T, donde ahora esta U representaría la velocidad en X, V representa la velocidad en Y el término T representa la temperatura. Bueno, si nos volvemos aquí a la ecuación 6, estos términos que aparecen aquí corresponden a la parte de convección y los términos que están del otro lado de la ecuación corresponden a la parte de difusión, donde esta variable gamma x y esta otra gamma y corresponden a constantes de difusión. Y bueno, donde esta T representa la temperatura. Y también, si recuerdan, esta ecuación de difusión tenía por aquí la densidad. Pero en este caso en específico vamos a considerar que la densidad es igual a 1. Entonces, por esa razón la estamos omitiendo en estas ecuaciones, aunque también debería de estar por acá. Entonces, volviendo al siguiente paso, lo que tengo que hacer es evaluar esta primera integral. Entonces, si yo la evalúo, únicamente me va a quedar este término de aquí, evaluado en los límites este y oeste. Y lo que tengo que hacer aquí es expandir primero esta expresión y luego evaluar esta integral que queda por aquí, que es la integral que va desde sur a norte. Entonces, evaluando primero esta expresión, me quedaría U multiplicada por T, evaluada en E, que es esto de aquí, y U multiplicada por T, pero ahora evaluada en el límite del oeste, que es W minúscula. Entonces, evaluamos todas estas variables las evaluamos y me va a quedar esta expresión que está por aquí. Lo que tengo que hacer como siguiente paso es, vamos a cambiar aquí de color, colocar esta expresión aquí de regreso y terminar de evaluar esta integral.
Entonces, esta es la expresión que obtuvimos en el paso anterior y lo que hacemos aquí es meterla en esta integral. Para poder evaluar esta integral tenemos que, o se toma en consideración que estos términos que quedaron aquí, este término de aquí y este término de acá, se van a comportar de manera constantes a lo largo de las fronteras. Se considera así porque se supone que estas fronteras, bueno, si me paso para acá para este diagrama, que estas fronteras de aquí y de acá son lo suficientemente pequeñas como para considerar estas cantidades que se comportarían de manera constante. Entonces yo los considero de manera constante y yo aplico la integral. Entonces al momento de evaluar la integral me va a quedar esta expresión que está por aquí. Y esto es apenas lo que corresponde al primer término de esta ecuación de convección y de difusión. Entonces ya tenemos este término. Para poder obtener lo que es el siguiente término se aplica una lógica parecida. Se tienen que evaluar dos integrales, una con límites desde el oeste hacia el este y la otra con límites norte y sur. Entonces ya no me voy a meter aquí a hacer todo el procedimiento algebraico, pero la expresión final, ya evaluando toda la integral, me quedaría es esta que está por acá. Entonces tengo términos que son la velocidad en y, en la frontera norte n minúscula, por la temperatura en n minúscula por delta x, que es el espaciamiento en la dirección x. Y en el otro término tengo la velocidad en la parte sur, en el límite sur, multiplicado por la temperatura en ese límite sur también, multiplicado por delta x. Entonces ya tengo estas dos integrales evaluadas y ya tengo discretizados los dos primeros términos. No me voy a detener a hacer la discretización para el resto de los términos, pero el procedimiento que se sigue es similar al que se aplicó aquí. Se tienen que hacer estas dos integrales, primero la integral que va desde este a oeste y luego la que va desde norte a sur. Y se obtienen estos términos. Pero bueno, aquí todavía no se ha terminado de hacer la discretización. Hay un paso adicional que tenemos que realizar. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok. Bueno, vamos a continuar. Estas dos ecuaciones que ustedes pueden ver aquí son las que obtuvimos a partir de la aplicación de estas dos integrales, de estas integrales dobles sobre los términos que aparecen a mi izquierda de la ecuación original. Entonces, de hecho, podríamos, a ver, vamos a copiarla. Bueno, entonces aquí estos términos les comentaba que corresponderían a este término y a este término respectivamente, después de que se les aplica las integrales. Pero les comentaba que hacía falta aplicar algún paso adicional. ¿Por qué? Porque hasta aquí yo todavía no sé cuánto valen estos términos que están en amarillo, que es el término de temperatura en vamos a marcarlo por acá, en la frontera E minúscula, que sería aquí, y el término T de temperatura en W minúscula. Entonces, para poder obtener esos términos, vimos ya en alguna clase anterior que se pueden aplicar varios tipos de esquemas. Uno donde yo hago una interpolación lineal, donde lo único que hago es simplemente sumar dos temperaturas que están definidas en los puntos de la rejilla verde, o puedo asumir que la temperatura, por ejemplo aquí, a ver, déjenme marcarlo con otro color. Otro esquema, que era el esquema upwind, consistía en
tomar, por ejemplo, esta variable con la E minúscula y asignarle el valor que está aquí directamente sin hacer ningún tipo de operación adicional. Para hacer eso, si recuerdan, teníamos que tomar en cuenta el signo de la velocidad, si era positiva o si era negativa. Aquí se hace exactamente igual. Y había otro esquema, que era un esquema de interpolación cuadrático. Entonces, también se tienen que aplicar se tiene que aplicar una interpolación para poder llegar a conocer cuánto valen estas dos temperaturas, que es la temperatura aquí en esta E minúscula y la temperatura aquí en esta W minúscula. Para esta práctica lo que vamos a hacer primero es obtener estos valores con interpolación. Entonces, por ejemplo, si yo tomo esta T subíndice E minúscula, lo que tengo que hacer es tomar los valores que estén más cercanos. De hecho, voy a borrar estas anotaciones que están aquí para explicarles. Y lo que hago aquí entonces, para obtener este valor para T E minúscula, es tomo este valor que está aquí, T en E mayúscula y T en P mayúscula, los sumo y los promedio, que sería esto que está aquí. Voy a hacer lo mismo para para T W minúscula. Entonces lo que se hace es que me paro en esta frontera y voy a decir, bueno, sobre esta dirección, ¿cuáles son los puntos que están más cercanos o que están rodeando esta frontera? Serían este punto W y este punto P mayúscula. Entonces hago lo mismo, tomo esos dos valores de temperatura, T en P mayúscula, T en W mayúscula, y los sumo y los divido entre 2, hago un promedio. Y voy a hacer lo mismo para el resto de los términos. Entonces, en el resto de los términos tengo esta T subíndice N. Y aquí, cuando yo haga esta interpolación, la voy a hacer ahora en el sentido vertical. Entonces, déjenme, vamos a borrar esto. Y vamos a hacer esta interpolación en el sentido vertical. Entonces, para poder hacer esta interpolación, recordamos que estoy parado aquí. Entonces, tomo en cuenta los dos puntos en la rejilla verde que están más cercanos, que serían este punto en el norte y este punto P, ambos mayúscula. Entonces los sumo y divido entre 2, que es esto que aparece aquí en este término. Y bueno, sería la misma historia para esta temperatura en la frontera sur. Tendría que hacer exactamente lo mismo. Entonces tomo este valor que está aquí de temperatura, tomo este valor que está aquí, los sumo y los divido entre 2 y lo reemplazo en las ecuaciones originales, que es esto que está por acá. Entonces tan solo esta parte corresponde únicamente a esto que está del lado izquierdo de la ecuación. Les comentaba hace rato, habría que aplicar el procedimiento también para los términos de difusión que aparecen en el otro lado de la ecuación. Entonces habría que integrar y habría que hacer las mismas sustituciones que estoy haciendo aquí, donde estoy aplicando este esquema de interpolación lineal para poder obtener estos valores que están en las fronteras. Bueno, me voy a brincar la siguiente parte, que era esto que les comentaba, discretizar esta parte de la derecha en la ecuación, y vamos a ir directamente ya a las ecuaciones finales. ¿Qué es lo que me interesa a mí obtener aquí? A mí me interesa obtener el valor en el punto P. Entonces, yo a través de estas operaciones, bueno, ya hice la discretización, ya determiné cómo obtener los valores en las fronteras de mi volumen de control. Entonces yo ya puedo calcular cuánto vale este punto P, cuál es la temperatura en ese punto P. Entonces yo voy a juntar todos los términos que obtuve al final de mi discretización, ya digamos considerando que todo esto de aquí ya está discretizado, y los voy a agrupar, voy a hacer una factorización. Del lado izquierdo de mi ecuación voy a dejar todos los términos que tengan esta temperatura en P, en el punto P mayúscula. Entonces, si yo reescribo esa ecuación de esta manera, me va a quedar un coeficiente aquí,
Y misma historia para el resto de los términos. El resto de los términos se va a quedar del otro lado de la ecuación. Y también van a tener sus correspondientes coeficientes. Donde estos coeficientes le corresponderían a estas ecuaciones que están aquí abajo. Serían estas 4 que están por acá. Donde estos valores para D y para F ya los habíamos visto también en alguna clase anterior. Aquí lo único que vamos a hacer nosotros es dedicarnos a escribir estas ecuaciones en Octave para poder determinar esos valores de temperatura en todo lo que es mi dominio. Entonces, bueno, de aquí de esta ecuación 11, lo que tenemos que hacer es despejar esta temperatura en P y mover este coeficiente lo movemos del otro lado dividiendo al resto de los términos. Y lo que vamos a hacer ya hablando en cuestión de la práctica es que vamos a hacer unas consideraciones adicionales. Entonces vamos a reescribir la ecuación que habíamos visto al principio de la clase. Entonces vamos a considerar que este término gamma es constante. Esto no va a alterar todo el desarrollo que ya hicimos antes. Las ecuaciones que yo voy a utilizar van a ser exactamente las mismas. Entonces esta gamma, en este problema en específico yo la voy a considerar como 1 y la voy a considerar constante. Y bueno, entonces la parte de la derecha de la ecuación me queda en función de derivadas parciales que son cuadráticas. Aquí vamos a considerar adicional a esto que les estoy comentando, que la temperatura de la cara izquierda y de la cara superior van a mantenerse siempre constantes también y van a ser iguales a 1. Estas van a ser mis condiciones de frontera. El resto de las caras va a permanecer con una temperatura igual a 0. Entonces nosotros vamos a explorar cuál es el comportamiento de la temperatura en este dominio. Y vamos a hacerle como le hicimos en las otras prácticas. Vamos a establecer una condición del error donde yo diga, bueno, con este nivel de error detén las iteraciones y devuélveme una gráfica donde yo pueda ver el comportamiento de la temperatura. Otra cosa que vamos a considerar aquí es que este dominio va a ser un dominio cuadrado, va a ser un dominio de 1 por 1. Y adicional a esto vamos a considerar también que para la rejilla tanto delta X como delta Y van a ser exactamente iguales. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta de lo que vamos a hacer. ¿Todo claro hasta acá? Ah, ok, sí, no se preocupen. De todos modos, yo estoy dejando la práctica grabada. Sí, de nada. Ok, gracias. Bueno, a ver, déjenme pasarme para acá. Bueno, el objetivo de esta práctica va a ser que eh, implementemos este problema en 2 dimensiones a través de un esquema de interpolación lineal. Bueno, la práctica dice interpolación lineal, pero vamos también a explorar qué pasa en el otro caso donde vamos a usar otro esquema. Aparte del esquema de interpolación lineal, vamos a usar un esquema que se llama upwind, que ya lo habíamos visto por allá en alguna ocasión, donde lo que tenía que hacer era fijarme en el signo de las velocidades y en base a esto yo empezaba a asignar los valores para estas fronteras que tienen las letras minúsculas. Entonces, bueno, estas ecuaciones, todo este desarrollo es lo que ya les estuve explicando en las diapositivas. Y bueno, ya me voy a brincar aquí directamente a lo que es lo que vamos a analizar por acá. Y lo primero que vamos a hacer pues es definir el número de puntos en la rejilla, tanto para X como para Y. Vamos a definir las condiciones de frontera y vamos a definir cuáles van a ser las condiciones iniciales también. Vamos a implementar la ecuación
que les había comentado, que sería la ecuación 6, claro, con con alfa p ya despejado del otro lado. Vamos a generar un criterio de parada, que es un criterio de error, algo que ya habíamos visto en algunas clases anteriores, y vamos a encontrar cuál va a ser la solución para... bueno, a ver, aquí me parece que me equivoqué, aquí creo que tenía que haberle puesto para P. Vamos a encontrar la solución para T, que es la temperatura, una vez que se haya alcanzado el criterio de parada. Y vamos a graficar la solución. Entonces voy a pasarme directamente acá para Octave. Y bueno, ya tengo los códigos listos para esta práctica. De hecho, al acabar la sesión los voy a subir para que los tengan ahí, ya no se entretengan demasiado en estar volviendo a ver la práctica y escribiéndolos. No es el objetivo realmente de las prácticas es otro. Y aquí el número de puntos, ya saben que siempre es lo primero que definimos, aquí lo vamos a dejar en 101. La longitud del dominio va a ser igual a 1, que bueno, este es un dominio cuadrado, entonces va a tener una longitud de 1 y una anchura de 1 también. Y se acabó. Para H va a ser el espaciamiento que siempre dejamos para la rejilla. Y esta H va a ser igual a la longitud del dominio dividida entre el número de puntos menos 1. Entonces, si quisiéramos aquí aventarnos un cálculo rápido, sería 1 entre 101 menos 1. Entonces sería 1 entre 100. De hecho, podemos correr esta parte del código. Lo que hacen, recuerden que si quieren correr nada más una porción del código, es seleccionan este código. Pueden dar clic derecho y decirle que ejecute la selección. O oprimir la tecla F9. Entonces vamos a ver esta H. Bueno, esta H tiene un valor de 0.01. Nada más era para comprobar que el código esté correcto. Y bueno, aquí para X y para Y vamos a definir dos vectores. Entonces estos vectores van desde 0 hasta la longitud del dominio, que es 1. Y con intervalos que valen H, que sí, sería igual a 0.1 en este caso. Vamos a ver la parte de las condiciones de frontera. Entonces, lo que voy a hacer es correr ya directamente esta parte del código que está por acá. Lo que hace esta primera línea, que es la línea 17, es decir, bueno, me paro en el primer renglón y todos estos puntos del primer renglón van a ser iguales a 1. De hecho, vamos a comprobarlo acá. ¿Dónde está la variable? Sería t. Todos los puntos del primer renglón valen 1 entonces. Recuerden que aquí los índices se manejan de la siguiente manera, sería t, renglón, columna. Entonces lo que yo estoy diciendo aquí es, a octava vez, párate en este primer renglón y todos estos elementos o todas estas columnas de este primer renglón, colócalas en 1. Y se va a hacer lo mismo, algo parecido en la línea 18. Lo que se hace en la línea 18 es, tomo todos los renglones, pero solamente la primera columna. Entonces solamente esa primera columna la voy a poner como 1. Aquí no necesito hacer nada más realmente para inicializar el resto de los valores. ¿Por qué? Bueno, déjenme pasarme para acá otra vez. Si se fijan en el resto de los valores, Octave ya entiende automáticamente que los tiene que colocar en 0. Digamos que yo aquí indirectamente, yo en estas líneas 17 y 18, estoy estableciendo el tamaño de esa matriz T. Y recuerden que también definíamos lo que era una variable t-nuevo, que sirve para almacenar el nuevo cálculo. Y también para esta variable voy a definir estas condiciones de frontera. Entonces el renglón de la parte superior vale 1 y el renglón que corresponde, o mejor dicho, la columna de la parte de la izquierda, también va a tener una temperatura de 1. Bueno, vamos a ver qué hacen estas líneas 22 y 23.
Igual vamos a ejecutar la selección. Y bueno, lo que hacen estas dos líneas es generarme dos vectores. El primero, que es el que sirve para la parte de x, va desde 0 hasta 1, con estos intervalos de 0.1. El otro vector, el que corresponde a la parte de y, va en sentido inverso. Empieza en 1 y va regresando 0.99, 0.98 y así se sigue hasta el 0. Estos dos vectores que generé aquí en estas dos líneas me van a servir a mí más adelante para generar lo que son las coordenadas y poder graficar correctamente. ¿Por qué? Porque recuerden que MATLAB u Octave, este tipo de software, lo que hace es... a ver, ¿dónde está una matriz? A ver, vamos a cerrar esto. Lo que hace Octave y lo que hace MATLAB también es... El sentido positivo para y va a ser así, desde arriba hacia abajo. Y normalmente nosotros para graficar lo hacemos en sentido inverso. Nosotros las líneas que están, digamos, más abajo las consideramos como las que tienen la coordenada en y más pequeña, y las que están más arriba las consideramos como la coordenada en y más grande. Entonces, para hacer esta corrección, ponemos estas dos líneas. Entonces, bueno, ya no me detengo mucho aquí porque es algo que ya habíamos hecho en prácticas anteriores. El valor para ρ, que es la densidad, incluso vamos a ponerlo aquí, densidad, va a ser igual a 1. Las velocidades en x y en y son constantes, las dejamos como 1. Y vamos a dejar este valor de gamma con 0.01. Y bueno, vamos a escribir el número de Peclet solamente como un testigo para que nos regrese cuál es el valor de acuerdo con estos parámetros que yo estoy introduciendo. Y si recuerdan, este número a mí me define qué tanta parte del fenómeno corresponde o es dominante la difusión, o si es dominante la parte de convección. Y bueno, aquí en las líneas 32 y 33 lo que hacíamos era decir, bueno, el error es igual a 1. ¿Para qué? Para que entre por lo menos una vez hacia el ciclo. El número de iteraciones es igual a 0. Lo iniciamos en 0 y hasta que entramos a este ciclo lo incrementamos en esta línea. Luego lo que hacemos, bueno, voy a pasarme aquí a la parte del ciclo for. Es un ciclo for anidado. Entonces yo recorro en i, recorro desde 2 hasta el penúltimo, la penúltima coordenada, y desde 2 hasta la penúltima coordenada también en j. Entonces lo que yo voy a hacer sería lo siguiente. Primero, lo que hago acá, lo que voy a hacer acá es calcular estos coeficientes. Los coeficientes que corresponden a la parte norte, sur, este y oeste. Entonces, eso es lo primero que voy a calcular. Ya tengo las ecuaciones para esos coeficientes, y lo que voy a hacer acá nada más es escribirlas. Entonces, bueno, el coeficiente que corresponde para la parte este es gamma menos ρ por u por h sobre 2. Y el de la parte norte sería prácticamente igual. Lo único que cambia es que en lugar de u voy a colocar una v. Y por ejemplo, el coeficiente que corresponde a la parte oeste y el de la parte sur también se parecen. ¿Por qué? Porque se realiza una suma en vez de realizar una resta como en los otros dos. Lo único que cambia es que, por ejemplo, el de la parte oeste tiene u y el de la parte sur tiene una v. Eso es lo único que va a cambiar. Y bueno, para el coeficiente que le corresponde a la variable que tiene la p mayúscula, este coeficiente sería igual a 4 veces gamma. Esto sale de todo este análisis que hicimos de las ecuaciones anteriores, pero hay detalles en los que ya no me voy a detener porque son, digamos, solamente arreglos algebraicos, es decir, mover unos términos de un lado, mover otros términos del otro, empezar a factorizar y hacer procedimientos de ese estilo. Entonces, hasta este momento ya calculé, digamos, todos estos coeficientes. Lo que voy a hacer como siguiente punto es calcular el valor para t nuevo en cada coordenada. Entonces, lo único que hago es, si me regreso para acá, es poner esta ecuación que está aquí. Solamente que en la ecuación que estamos escribiendo,
este valor de AP mayúscula ya está del otro lado dividiendo. Entonces, esta es la ecuación que estamos escribiendo aquí en Octave, que me sirve para calcular las nuevas temperaturas. Y bueno, se cierran los ciclos anidados, después incremento el número de iteración, establezco que el error se limpie, hago que el error sea cero. ¿Para qué? Para que yo pueda calcularlo en el siguiente paso, que es este paso que está por acá, que ya saben cómo se hace este error va siendo acumulativo, porque recuerden que yo voy recorriendo todos los puntos de mi dominio. Entonces yo recorro todos los puntos comparando el valor anterior y el valor nuevo y lo voy acumulando. Entonces cada vez que yo haga un cálculo nuevo voy a ir acumulando y de esta manera yo encuentro el nivel de error que existe. Y lo último que hago en la línea 59 es decir, bueno, yo obtuve un nuevo valor y para el cálculo siguiente este nuevo valor se va a convertir en el valor actual. Entonces es simplemente refrescar el valor, igual como lo hicimos en las otras prácticas. Lo que hace en la segunda iteración es volver a comparar este valor de error con el valor que yo establecí de tolerancia. Entonces si esta condición se cumple, entonces el ciclo sigue corriendo. Si esta condición se vuelve falsa, entonces me voy a salir de este ciclo. Ok, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta de este código. Ok, bueno, para terminar este código, ya nada más queda lo que es la parte de la gráfica. Voy a graficar nada más la solución final. De hecho, si se fijan, a ver, déjenme, me regreso para la ecuación de acá. Aquí en esta ecuación nunca involucramos el tiempo, entonces lo único que queremos hacer es encontrar la solución que se adapte de mejor manera, la que se acerque más a la solución real para esta ecuación. Entonces vamos a graficar esa solución, que bueno, esa solución depende obviamente de este criterio que yo le meta por acá. Y vamos a generar este mesh grid a partir de estos dos vectores que yo definí ya anteriormente. Entonces lo que pasa aquí, y recordando porque esto ya lo habíamos visto en otras prácticas, lo que pasa aquí es que se generan dos matrices. Una matriz va a incluir la parte de la coordenada en X y la otra matriz va a incluir la parte de la coordenada en Y. Y estas dos matrices a mí me van a servir para graficar la temperatura. Aquí, y bueno, recordando que este 50 equivale al nivel de colores que yo voy a usar. Que bueno, a lo mejor 50 puede ser demasiado, ¿no? Podría a lo mejor ponerlo en 10. Lo podríamos probar con 10 para ver cómo se comporta. Otro parámetro que se puede modificar aquí en este tipo de gráfica es el mapa de colores o la combinación de colores que yo quiero utilizar. Aquí lo que puedo decirle aquí a Octave o a MATLAB es, ¿sabes qué? Voy a utilizar esta combinación de colores hot. Bueno, vamos a ver cómo se comporta cuando obtengamos la gráfica. Pero aquí lo que hace es usar otra escala de colores. No utiliza tanto el verde o el azul como le hacía, por ejemplo, como le hicimos, por ejemplo, en las otras prácticas. Aquí más bien usa tonos que van desde el blanco hasta el rojo. Que normalmente esto es lo que se hace o esto es lo que usan los programas de simulación para representarme temperaturas. Entonces las temperaturas más grandes a lo mejor las asigna con un color blanco, las máximas temperaturas y las temperaturas más pequeñas a lo mejor las pone con un color negro o un color rojizo. Entonces vamos a hacer esta gráfica de todo el dominio y también lo que vamos a hacer aquí, bueno, déjenme regresarme para acá. ¿Dónde está? Ok. Bueno, vamos a generar otra gráfica donde analicemos cómo se comporta la temperatura sobre una línea de este dominio. Entonces déjenme dibujar esta línea por aquí. Vamos a tomar una línea sobre la parte media y vamos a graficar la temperatura, cómo se comporta la temperatura en cada uno de estos puntos sobre esta línea media. Ok.
que bueno, correspondería a esta línea de código que está por acá. Entonces, si yo quiero indicar que me grafique solamente esta parte que corresponde a la línea media, lo que yo tengo que decirle aquí a Octave o a MATLAB es lo siguiente. Tengo la variable t y tómame todos los renglones, pero nada más toma lo que corresponde a la columna de la parte central. Que si yo quiero hacerlo con una operación matemática, yo tendré que decir, bueno, esa columna en la parte central corresponde a n puntos más 1 sobre 2. ¿Por qué le estoy sumando 1? Porque si yo lo meto directamente como n puntos sobre 2, me va a regresar un error. ¿Por qué? Porque 101 sobre 2 no es una cantidad entera. Entonces, MATLAB y Octave trabajan con índices enteros. Por esta razón, no me aceptaría el cálculo a menos que yo le ponga aquí este más 1. Entonces, a n puntos le sumo 1, que el resultado sería 102 sobre 2. Y esa es la que voy a tomar como la columna central. Ok, bueno, vamos a guardar. Y primero yo creo que vamos a probar con otro nivel de error. Vamos a probar con 1 por 10 a la menos 1. Y vamos a dejar este valor de gamma de 0.01. Y lo demás lo vamos a dejar así como está. Entonces, bueno, déjenme guardar y vamos a correr. Entonces, bueno, aquí yo lo voy a dejar corriendo. Y en cada iteración me está marcando el nivel de error. Entonces, hasta que llegue a un valor por debajo del 0.1, la condición del ciclo while se va a volver falsa. Entonces, en ese momento va a dejar de hacer las iteraciones y va a ejecutar el resto del código, que se supone que son las gráficas, la gráfica que corresponde a todo el dominio y la gráfica que corresponde solamente a la línea central que yo acabo de dibujar por ahí. Bueno, yo aquí lo voy a dejar corriendo hasta que alcance ese nivel de error que les comentaba. Y bueno, aquí el nivel puede resultar algo obvio, ¿no? Pero el nivel de error aquí está disminuyendo, lo cual me indica que no alcanzamos ninguna estabilidad. ¿Por qué comento esto? Porque estos errores, bueno, estos esquemas en volúmenes finitos también son susceptibles de hacerse inestables. ¿De qué depende? Bueno, si yo, por ejemplo, le asigno un valor diferente en el espaciamiento, o si yo, por ejemplo, utilizo otra constante para, por ejemplo, la difusión, yo podría hacer que que estos esquemas se vuelvan inestables. Entonces, bueno, aquí simplemente yo voy a dejar corriendo hasta que se alcance el nivel del error. Bueno, aquí ya se alcanzó el nivel del error.
que yo esperaba, el que yo establecí como usuario. ¿Qué es lo que pasó aquí? Se supone que yo, a ver, déjenme, a ver, vamos a modificarle algo aquí en estas gráficas. Vamos a cambiarle, yo creo que vamos a cambiarle el, el tamaño de la fuente. A ver. Igual aquí les repito, no tienen que volver a correr todo el código para volver a graficar. Lo único que tienen que hacer es seleccionar esta parte del código, clic derecho y luego aquí en ejecutar selección. ¿Por qué no lo altero? Bueno, no sé por qué no está cambiando la fuente, pero vamos a dejarlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A lo que iba es a lo siguiente. El mapa de color que yo seleccioné aquí es distinto al que yo estaba utilizando en otras prácticas. Aquí los valores más altos los va a representar con un color más claro, que es el color blanco. Recuerden que sobre la parte izquierda y la parte superior tenemos una condición de frontera de 1 que se mantiene constante. Las temperaturas son constantes en esas dos fronteras. Y también en las fronteras de la parte inferior y de la parte derecha tenemos una condición de frontera donde la temperatura es 0 en esas dos caras. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que al final de lo que es esta corrida o de esta simulación, a ver si, bueno, déjenme hacerla más grande. Bueno, este es un dominio cuadrado, entonces pareciera como si la mitad del dominio se quedara con una temperatura de 1. Y de hecho lo podemos corroborar, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? T, ok. Si se fijan aquí, toda esta temperatura por encima de cierta diagonal está en 1. Entonces se confirma acá con lo que yo estoy viendo en esta gráfica. Todas estas temperaturas son 1. Hay una especie de zona de transición que aquí se ve un poco, ¿cómo decirlo? La transición no se ve tan fina por el número de colores que yo utilicé, pero lo puedo cambiar. Entonces va a haber una región de transición donde las temperaturas se van a empezar a alejar del 1. Entonces a lo mejor se van a volver 0.8 o 0.7 hasta que se llega a la zona central. Y en esa zona central las temperaturas siguen cambiando y empiezan a tomar valores por debajo del 0.5. Bueno, ¿cómo sé que esas temperaturas van debajo de ese valor? Por la escala de colores. Si se fijan, el color rojo más o menos anda entre 0.5, 0.4, 0.3. Entonces, si yo sigo avanzando en este sentido diagonal, las temperaturas van a ir disminuyendo. Que bueno, esto es consistente con todo lo que yo tengo aquí en este problema, ¿no? El dominio es cuadrado, el, el espaciamiento en ambos sentidos es el mismo, entonces yo me esperaría obtener una respuesta simétrica o que se parezca lo más posible a la simetría en la respuesta. Y bueno, el resto de los valores que están en 0, pues se representan aquí de color negro. Entonces yo puedo alterar también el nivel de colores. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que esa región de transición se vea diferente, entonces yo le pongo aquí 50 colores. Vamos a volver a graficar acá. Entonces aquí lo que va a hacer es utilizar más colores en la escala para que esta transición se vea un poco más suave. Bueno, esto es en cuanto a la gráfica de todo el dominio. Entonces la respuesta es tal y como yo me la esperaba. Una respuesta bastante simétrica, como les comentaba hace rato. ¿Qué más influye en este tipo de respuesta simétrica? Bueno, las velocidades, desde luego, porque las velocidades son 1 en ambas direcciones, tanto en X como en Y ambas pues, son positivas. Aquí también podríamos ponernos a jugar con estos valores de velocidad, ¿no? Ver qué pasaría si yo cambio, por ejemplo, la velocidad. No sé, a lo mejor si alterara, por ejemplo, la velocidad en Y, ¿qué es lo que va a pasar? A lo mejor si altera una de estas velocidades para que ya no sean iguales,
la respuesta que yo me esperaría encontrar ya no sería tan simétrica. O probablemente lo que haga también es introducirle alguna inestabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué razón pasaría eso? Bueno, si yo altero, por ejemplo, el valor de V, lo que puedo hacer aquí es lo siguiente. Puedo ponerme a pensar en dónde más está este valor de V. Entonces, si yo aquí le doy doble clic sobre esta V, me encuentra el resto de los renglones en el código donde esté la V. Entonces, esta V está aquí en estos dos cálculos. Y puedo seguir así, puedo decir, bueno, si esta V está en estos dos cálculos, ¿dónde más me puedo encontrar estos dos cálculos? Obviamente me los encuentro acá en esta ecuación. Entonces, el hecho de que yo cambie estos dos valores, desde luego que va a afectar en la respuesta del sistema. Entonces, por ejemplo, no sé, podemos poner que la velocidad en V sea igual a 2. Vamos a dejarla como positiva y vamos a volver a correr entonces. Bueno, antes de hacer ese cambio, déjenme, vamos a analizar lo que pasa aquí en esta línea central. Vamos a tratar de darle una interpretación aquí a este resultado y déjenme volver a graficar. Ejecutar selección. ¿Qué es lo que está pasando aquí o qué estoy viendo yo en la gráfica de la parte de la derecha? Lo que yo estoy viendo es, bueno, lo primero que hice, que les comenté en la gráfica es, yo hago un corte en la parte central, en x igual a 0.5, aproximadamente. Y entonces yo, este eje que dibuje aquí, este eje imaginario sobre la parte central, ahora lo voy a tomar como mi eje x. Y las temperaturas van a estar sobre el eje y. Entonces yo empiezo desde la parte inferior. Entonces déjenme, de hecho vamos a hacerle una captura de pantalla aquí. Entonces yo empiezo a analizar, a ver qué color lo pondré, un color azul. Entonces yo lo que empiezo a hacer es analizar desde aquí, desde este renglón en la parte inferior y grafico la temperatura. Entonces aquí la temperatura obviamente va a ser de 0, de acuerdo a lo que yo estoy viendo aquí en esta escala de colores. Entonces yo voy a seguir analizando aquí, acá y acá. Y así me voy a seguir hasta checar todas estas temperaturas sobre esta línea central. Entonces, la gráfica que yo me esperaría es una gráfica que empiece en 0, en el eje Y, y vaya moviéndose o que tenga una tendencia hacia el 1. Yo hasta este momento no sabía cómo se iba a comportar, pero aquí veo que se comporta como una curva. No se comporta como una línea recta y la transición es un poco suave. ¿De qué manera podría hacerse una transición un poco más ruda? Bueno, primero tendría que definir qué es esa transición ruda. Lo que puede pasar también es lo siguiente. Puedo tener que la temperatura hasta un cierto punto se comporte de manera constante y que luego haga esto. Y drásticamente cambia hasta el 1. Yo puedo lograr ese tipo de respuesta si empiezo a jugar con el valor de difusión que es gamma. Entonces, si yo empiezo a jugar con ese valor de difusión, yo podría empezar a ver otro tipo de gráfica aquí, que lo vamos a hacer ahorita en un momento. Bueno, no sé si hasta ahora alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Ok. Bueno, aquí lo que hicimos fue alterar la velocidad. De hecho, vamos a ponerlo aquí en un comentario que también utilizamos 1 y 2 como velocidades. Entonces vamos a dejar esta velocidad de v y vamos a ver primero si la respuesta es estable y después vamos a ver el comportamiento de la respuesta. Si es que no obtuvimos una respuesta inestable. Entonces vamos a correr aquí. Y bueno, aquí simplemente voy a dejar corriendo hasta que se alcance el nivel de error de 0.1. Que también es otra cosa con la que se puede jugar, ¿no? Ya lo hemos hecho en nuestras prácticas, empezar a mover este nivel de error y ver cuántas iteraciones se va a tardar la máquina o el software en lograr alcanzar la finalización de ese cálculo, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo voy a dejar que corra y vamos a ver cómo se comporta la respuesta.
Bueno, ya nos devolvió aquí las gráficas Octave. Desde luego que va a haber una diferencia aquí en la respuesta. ¿Por qué? Ahora vemos que de acuerdo a ese parámetro que yo modifiqué, que es la velocidad en Y, que ahora va a ser igual a 2, el transporte de la temperatura va a ser más rápido en Y. Entonces, esto va a alterar completamente la respuesta que yo obtenga en el sistema. Y bueno, lo que yo estoy obteniendo aquí si es consistente con lo que yo esperaba. ¿Por qué? Otra vez, el transporte sobre la dirección en Y va a ser más rápido. ¿Por qué? Porque la velocidad en Y es el doble de grande. Es 2. Entonces, ya no se formó una respuesta simétrica aquí. Y de hecho, se puede ver que aquí la velocidad en Y fue más grande. Sí, porque por ejemplo, sobre la parte superior, vemos que hubo un avance más significativo. Entonces, bueno, esto es lo que les comentaba hace rato. Si yo empiezo a alterar estas variables, yo empezaría a romper esa simetría que vi hace un momento. Entonces, bueno, podría seguir probando también con más velocidades, ver si la respuesta es estable o no. Y otra cosa interesante aquí, y vamos a analizarla de nuevo acá en las gráficas, es checar el comportamiento sobre la línea central. Entonces yo igual tomo una línea aquí y voy analizando cómo se comportan las temperaturas sobre esta línea. Aquí lo que vemos es que esta gráfica es diferente. Ahora digamos que la transición se recorrió un poco hacia la derecha. ¿Qué estamos viendo sobre este eje horizontal que está aquí? Lo que estamos viendo en realidad es el valor de la variable y. Entonces aquí esta sería y empieza en 0 y acaba en 1, que es el límite superior de mi dominio. Entonces, digamos que la estabilidad se alcanza hasta mucho después. O bueno, no la estabilidad, sino el valor de 1. Ese valor de 1 se alcanzó hasta mucho después. ¿Por qué? Por el simple hecho de que yo modifiqué esa velocidad. Entonces yo puedo seguir, por ejemplo, cambiando esos valores de velocidad y ver cómo se va a comportar la respuesta. Por ejemplo, otra cosa que podría hacer es decir, bueno, ahora voy a hacer que sea la velocidad que se vaya a la mitad. Entonces vamos a ponerla también aquí en esta lista. Y vamos a guardar el código y vamos a correr. Bueno, hasta acá ya obtuvimos la respuesta. Recordemos que alteramos esta velocidad para que fuera ahora la mitad. La velocidad en y ahora es la mitad de la velocidad en x. Y la respuesta que obtenemos aquí también es diferente. Vemos que la diagonal también se ve alterada por el simple hecho de que las velocidades son diferentes.
Entonces va a haber la velocidad ahora en X va a ser más grande. Esto va a modificar el tipo de respuesta que yo obtenga aquí. Ahora la región ahora vemos que la región, que hay una región más grande en blanco, que significa que hay una región más grande que está que tiene una temperatura más elevada. Y la región que está en una temperatura cero ahora es mucho más pequeña. ¿De qué depende? Bueno, de las velocidades, como ya lo acabamos de ver por acá. Y también, entonces también lo que va a suceder, yo estoy, de nuevo, esta gráfica corresponde a esa parte media de mi dominio, y el comportamiento va a ser en este sentido. Entonces aquí al principio de la gráfica la temperatura sube rápidamente, después empieza a decrecer un poco ese ritmo hasta que se alcanza una temperatura de 1. Bueno, vamos a regresarle al valor original que tenía y vamos a dividir este valor entre 2. Bueno, vamos a dividirlo ya directamente entre 4. Quiero ver si la respuesta se hace inestable. Entonces, déjenme correrlo, vamos a correrlo y vamos a ver. Ok, bueno, en este caso, el número de Peclet es igual a 4. Entonces, lo que quería que vieran aquí es lo siguiente. También aquí con estos esquemas bueno, voy a cancelar el cálculo aquí. Con estos esquemas que utilizan volúmenes finitos, también puedo provocar que la respuesta se haga inestable, dependiendo de qué valores escoja aquí para estas constantes. Entonces, sí, puede ser que esta constante tenga un significado físico y que sea que esté representando una situación real. El problema es la manera en que se hizo la discretización. Entonces, no en todos los casos voy a obtener una respuesta estable. Hay esquemas que trabajan mejor con ciertas condiciones físicas o con cierto tipo de problemas o simulaciones. Entonces, en el caso, por ejemplo, en el que la parte de difusión se siga haciendo más y más y más pequeña, podemos tener problemas si utilizamos este esquema. Bueno, vamos a probar con un valor que sea nada más la mitad del valor original. Y nada más voy a dejar corriendo la simulación unas cuantas iteraciones. Nada más me interesa ver si... Bueno, parece que es estable, entonces lo voy a cancelar. Nada más quería que vieran que la respuesta que se puede obtener también aquí es inestable. Si yo empiezo a modificar todos estos valores que están acá. Bueno, y ya finalmente, ¿cómo se relaciona con este número de Peclet? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Si este valor gamma se va haciendo más pequeño, este número de Peclet se va a ir haciendo más grande. Esto quiere decir que para este esquema, que es un esquema de interpolación lineal, entre más grande sea este número de Peclet, tenemos una susceptibilidad más grande a que obtengamos una respuesta inestable. Entonces, bueno, esto es todo lo que quería explorar con respecto a este esquema. Vamos a realizar otro esquema que es el esquema Upwind, que ya lo habíamos visto también por ahí en alguna ocasión. Nada más voy a copiar ciertas líneas de código que serían la de esta gráfica. Y vamos a ponerle que también aquí sea la figura 1. Bueno, ¿qué cambiaría con respecto al otro esquema que se utilizó? Lo que cambiaría serían estas líneas de código que están por aquí. ¿Por qué? Porque al momento en que yo estoy discretizando, la asignación para esos valores empezaría a cambiar también. Por esa razón, ahora estas líneas de código son diferentes. Realmente sería lo único que cambiaría con respecto a este código que tenemos por acá. Estas líneas de código que están por aquí. Entonces vamos a guardar. Bueno, gamma es un valor de 0.01. Ok. Ok, bueno, vamos a dejarlo de esta manera. Vamos a correrlo una primera vez para ver si se hace inestable o para ver si no hay algún problema. Bueno, parece que no hay ningún problema. Simplemente voy a dejar que corra hasta que se alcance el nivel de error que esperamos.
Y bueno, ya verificamos aquí que la respuesta es estable, al menos con estas condiciones donde gamma es igual a 0.01. Y bueno, esta gráfica que está aquí en la derecha, pues ya sabemos que corresponde al comportamiento de la temperatura sobre esta línea media. Entonces lo que podemos hacer aquí es probar con algún otro valor de gamma. Por ejemplo, a ver, vamos a probar. Bueno, vamos a ponerle primero aquí un comentario. Probamos con 1 y con, bueno, con 0.0.01 y con 0.01 entre 4. Bueno, vamos a correrlo para ver si la respuesta que obtenemos es inestable. Entonces vamos a darle play. Ok, bueno, aquí ya tenemos una diferencia porque con este esquema, que es el esquema upwind, eh, no obtenemos una inestabilidad cuando este valor de gamma es igual a un cuarto del valor original, cosa que sí pasaba en el otro esquema. Entonces, bueno, vamos a dejar que corra hasta obtener la solución final y vamos a analizar después. Ok, bueno, esta es la respuesta que obtenemos y hay algo que se va a ver modificado aquí, tal vez no se alcance a percibir, pero conforme ustedes vayan modificando el valor de gamma, la pendiente de esta curva que está aquí se va a hacer más, más o menos pronunciada. ¿De qué depende? Bueno, depende del valor de gamma que ustedes metan por acá. Entonces, si ustedes seleccionan un cierto valor de gamma, la transición desde el 0 hasta el 1 en esta parte media va a ser más suave o más pronunciada. Depende del valor de gamma que ustedes estén manejando en la simulación. Entonces, bueno, esto era lo que les quería mostrar en esta práctica. Básicamente ya abarcamos todo lo que les quería mostrar. No sé si queda alguna duda o alguna pregunta. Ok, ok. Bueno, entonces si no hay ninguna duda adicional, pues le vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Voy a parar aquí la